Sirenas en la Biblia, el misterioso simbolismo que advertía sobre la tentación espiritual. ¿Y si te dijera que criaturas similares a las sirenas podrían haber sido mencionadas en la Biblia? Sé que suena increíble, incluso extraño, pero quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelarte no es un cuento de hadas, es una búsqueda profunda que conecta mitología, historia antigua y escritura sagrada. Desde pequeño, siempre me intrigaron las sirenas, esas criaturas mitad mujer, mitad pez, que cantaban para hechizar a los marineros. Las veía en películas, en cuentos y hasta en leyendas urbanas, pero jamás imaginé que en medio de mi lectura de la Biblia me encontraría con pasajes, términos y traducciones que me harían preguntarme, ¿es posible que el concepto de las sirenas haya sido inspirado por algo más real? ¿Algo bíblico? La primera vez que escuché que había menciones de sirenas en antiguos textos hebreos, pensé que era una exageración. Pero comencé a investigar, a leer con detenimiento, y descubrí que la Biblia, especialmente en sus versiones más antiguas como la Septuaginta y la Vulgata, menciona criaturas que podrían encajar con la imagen que tenemos de las sirenas. Uno de los primeros textos que me llamó la atención fue Isaías 13:21 a 22. En algunas traducciones dice, «Las fieras del desierto dormirán allí, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces y danzarán las criaturas peludas». Pero en otras versiones más antiguas, esa palabra traducida como criaturas peludas es sirenas. Sí, sirenas. ¿Y cómo puede ser esto posible? Aquí es donde empieza lo fascinante. La palabra hebrea original que aparece en estos versículos es Ijim, que se traduce como criaturas del desierto o bestias salvajes. Pero cuando los traductores griegos de la Septuaginta trabajaron este texto, eligieron usar la palabra seirenes, el término griego para sirenas. Eso me hizo pensar, ¿por qué los eruditos judíos de la época, al traducir la Biblia al griego, usaron esa palabra específica? ¿Fue una licencia creativa? ¿O es que realmente había un tipo de criatura en la mente de los antiguos que unía lo salvaje, lo misterioso y lo inhumano, y que se parecía a las sirenas que conocemos hoy? Y esto no termina ahí. El libro de Baruch, que aparece en algunas Biblias católicas y ortodoxas, tiene un pasaje que también menciona a las sirenas. Baruch 3:23 dice, «Los hijos de Agar que buscaban la sabiduría de la tierra, los mercaderes de Merra y de Temán, los que narraban fábulas y buscaban sabiduría, no han hallado su camino. Los hijos de Hagar buscaban entendimiento, y también las sirenas cantaban en sus moradas». Otra vez, las sirenas. Esta no es una invención moderna. Estas referencias están ahí, ocultas entre traducciones, esperando ser descubiertas. Y mientras más leía, más me convencía de que este no era un simple error de traducción. Era un vestigio de una idea antigua, de una criatura que tenía un lugar en el imaginario del mundo bíblico. Tal vez no eran exactamente como las representamos hoy, con cola de pez y cabellos dorados, pero sí eran símbolos de peligro, de seducción, de voces que desvían a los hombres del camino. Y aquí viene la primera gran reflexión. ¿Qué representan realmente las sirenas en estos contextos bíblicos? ¿Son figuras literarias que simbolizan tentación, confusión espiritual o idolatría? ¿O hay algo más profundo? La idea de que las sirenas sean más que simples criaturas mitológicas me llevó a profundizar aún más. Me pregunté, ¿qué querían transmitir los antiguos escritores al mencionar estas figuras en textos sagrados? Y, más importante aún, ¿qué advertencia hay para nosotros hoy? En la cultura hebrea, los desiertos y las ruinas eran lugares simbólicamente oscuros, donde habitaban seres impuros o demoníacos. No es casualidad que las sirenas, o como las tradujeron en algunas versiones, aparezcan en contextos de destrucción y juicio divino. Por ejemplo, en Isaías 34, cuando se describe la desolación de Edom, se dice que allí morarán animales salvajes. Y una vez más,
Algunas traducciones antiguas usan la palabra sirenas en medio de ese escenario de ruina. ¿Coincidencia? No lo creo. Parece que los antiguos veían en estas criaturas una representación del caos, de lo que está fuera del orden divino. Sirenas no como bellas ninfas marinas, sino como símbolos del vacío, del abandono, de lo que queda cuando el juicio de Dios cae sobre una tierra. Y aquí me detuve. Cerré la Biblia y pensé, ¿cuántas sirenas hay en mi vida? No literalmente, claro, pero sí esas voces seductoras, esas distracciones, esas falsas promesas que te apartan del propósito, del camino, de lo correcto. Todos hemos escuchado esas canciones. Todos hemos sentido esa atracción hacia lo que sabemos que no nos conviene. La Biblia, aunque no describe sirenas como lo hace la mitología griega, sí nos habla una y otra vez de voces engañosas, de espíritus de confusión, de ídolos que susurran mentiras disfrazadas de belleza. Proverbios 7, por ejemplo, describe a la mujer adúltera que seduce con palabras dulces, pero cuyo camino lleva a la muerte. No es una sirena literal, pero encarna la misma esencia. Atracción mortal. Y aquí está el segundo dato poderoso. En la mitología griega, las sirenas no tenían cola de pez. Esa imagen es más moderna. Las verdaderas sirenas del mito griego eran aves con rostro de mujer. Cantaban con voces hermosas para hacer que los marineros perdieran el control y chocaran contra las rocas. Eso es lo impactante. La conexión no es solo física, es espiritual. Son símbolos de lo que seduce y destruye. Entonces, cuando los traductores de la Septuaginta eligieron usar la palabra seirenes, no estaban pensando en Disney. Estaban proyectando un arquetipo, el de una criatura peligrosa, que habita en el margen, que canta melodías hermosas pero trae muerte. Y si lo vemos así, las advertencias de la Biblia toman otro nivel. No se trata solo de animales raros o leyendas viejas. Se trata de reconocer que el mal no siempre se presenta como monstruo. A veces canta bonito, a veces promete calma en medio de la tormenta. Pero su objetivo sigue siendo el mismo: desviarte. ¿Te suena familiar? Porque a mí sí. Mientras seguía investigando, me topé con una verdad aún más perturbadora. En la tradición judía y en muchos textos apócrifos, se habla de seres que habitan en los desiertos, criaturas que causan miedo, confusión, incluso locura. Y aunque no se les llama sirenas directamente, su descripción tiene mucho en común con las representaciones antiguas de estas entidades. Uno de esos seres es Lilith. En Isaías 34:14, en algunas traducciones aparece como la lechuza o criatura nocturna, pero en el hebreo original el nombre que aparece es Lilith. Según las leyendas judías más antiguas, Lilith fue la primera esposa de Adán, expulsada del Edén por no querer someterse. Se convirtió en un espíritu maligno que vaga por el mundo, especialmente por los lugares desolados. Y esto me hizo pensar, ¿y si estas criaturas como Lilith son la raíz del arquetipo de la sirena? Seductora, peligrosa, habitante de lugares solitarios, buscando desviar, destruir y corromper. El paralelismo es inquietante. La tradición rabínica nos dice que Lilith canta para atraer a los hombres, que aparece en sueños, que su voz es dulce, pero su intención es oscura. Una vez más, el patrón se repite. No importa si es en el agua, en el desierto o en la noche, la seducción del mal siempre toma formas atractivas. Aquí es donde entendí algo clave. Las sirenas, Lilith, los demonios del desierto, todos representan lo mismo, la voz que parece suave pero lleva al desastre. Y la Biblia, aunque no usa el término sirena como lo entendemos hoy, sí está llena de advertencias contra esa voz. Jesús mismo dijo en Juan 10:5, «Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Esa es la clave. Aprender a reconocer la voz correcta. No la que halaga, no la que endulza el oído, sino la que guía a la verdad. Otro dato impresionante que encontré fue en antiguos bestiarios cristianos.
donde se menciona a la sirena como símbolo del pecado y la tentación. Se decía que su canto representaba las palabras del enemigo, que su belleza era un disfraz. Estas obras eran usadas por monjes para enseñar a resistir la tentación. Imagina eso, monjes medievales enseñando a jóvenes novicios que las sirenas eran reales, en el alma. Y es ahí donde todo esto cobra sentido. No estamos hablando de criaturas físicas con cola de pez. Estamos hablando de realidades espirituales, de símbolos profundos que la Biblia menciona y que la tradición interpretó con sabiduría. Yo no sé tú, pero desde que descubrí esto, veo las advertencias bíblicas de otra forma. Cada vez que siento una tentación, cada vez que escucho una voz que me quiere alejar del propósito, me pregunto, ¿es esto una sirena? ¿Es esta una de esas voces disfrazadas? Y te lo digo con toda sinceridad, hay muchas sirenas cantando hoy, en redes sociales, en relaciones tóxicas, en oportunidades dudosas que parecen brillantes. Y si no afinamos el oído, si no conocemos la voz del buen pastor, podemos terminar en las rocas, el mar. Siempre me ha fascinado el mar, inmenso, profundo, indomable. En la Biblia, el mar no representa vacaciones ni belleza tropical, representa caos, representa el abismo, el lugar donde habitan los monstruos, donde las fuerzas del mal se mueven en la oscuridad. En Génesis 1:2, antes de que Dios ordenara la creación, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa palabra, abismo, es clave. En hebreo, Tehom. Era la forma en que los antiguos hebreos se referían a las profundidades del mar, a ese lugar oscuro, impredecible, donde las cosas terribles dormían. Ahora imagina esto. En Apocalipsis 13, se dice que la bestia sube del mar. ¿Por qué del mar? Porque es el símbolo del caos, de lo oculto, de lo que desafía a Dios. Y en medio de ese simbolismo, ¿qué criaturas eran conocidas por vivir allí y seducir desde allí? Exacto, las sirenas. En este punto de mi búsqueda ya no estaba pensando en aparecen o no las sirenas en la Biblia, sino en algo mucho más grande. ¿Qué nos está diciendo Dios al hablarnos del mar, de las voces del abismo, de los peligros que acechan en lo profundo? En Job 41, se describe al Leviatán, un monstruo marino aterrador, al que ningún hombre puede dominar. Muchos estudiosos creen que Leviatán representa el mal supremo, o incluso a Satanás. Pero lo curioso es que en ese mismo contexto, el mar vuelve a ser el escenario del mal y del misterio. ¿Y si las sirenas eran vistas como compañeras del Leviatán? ¿No lo has pensado? Criaturas que no atacan con fuerza, sino con voz. No con garras, sino con melodía. El Leviatán ataca el cuerpo, las sirenas, el alma. Y aquí viene algo aún más profundo. En Apocalipsis 21:1, cuando Juan ve la nueva creación, dice, y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque ya no habrá caos, ya no habrá más abismo, ya no habrá lugar para esos símbolos del mal. El fin del mar es el fin de lo desconocido, de la tentación, de la destrucción. Es como si Dios dijera, he eliminado todo lo que alguna vez te susurró al oído para destruirte. Toda esa oscuridad ya no existe. Y eso me sacudió. Porque todos, en algún momento, hemos navegado por mares peligrosos. Todos hemos escuchado cantos que prometían paz, pero nos dejaron vacíos. Pero hay esperanza. La promesa de Dios no es solo rescatarnos del agua, es hacer que el mar desaparezca. Las sirenas entonces no son simplemente una curiosidad bíblica, son un recordatorio de que el mal puede sonar hermoso, de que la confusión puede venir disfrazada de sabiduría, y que solo si estamos firmes, si conocemos la voz de la verdad, podremos resistir. Después de todo lo que descubrí, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no leo la Biblia como antes. Ahora, cada vez que veo palabras como mar, desierto, ruina o abismo, me detengo.
Me pregunto qué hay detrás. ¿Qué símbolo está escondido ahí? ¿Qué advertencia? Y es que, más allá del mito, más allá de si las sirenas existieron o no en el sentido literal, lo que realmente importa es el mensaje espiritual. Las sirenas en la Biblia, en las traducciones antiguas, en los textos apócrifos y en la tradición hebrea son una alerta, un llamado de atención para no dejarnos llevar por lo que suena bonito pero destruye en silencio. Hoy en día, esas sirenas se disfrazan de muchas formas. Promesas fáciles, relaciones tóxicas, enseñanzas vacías, caminos rápidos al éxito que te alejan de lo correcto. Vivimos rodeados de cantos que suenan atractivos, pero que nos empujan directo al naufragio espiritual. Yo mismo he seguido algunas de esas melodías en mi vida, y no me da vergüenza decirlo. He caído. He creído en voces que me prometieron paz, amor, libertad, y solo me dejaron más perdido, más roto. Pero fue justo ahí, en ese punto bajo, donde recordé que Dios también habla, que su voz, aunque no siempre grita, siempre está presente, firme, verdadera, sin doble sentido. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, discernimiento, que aprendas a reconocer la voz del buen pastor, que no sigas cualquier canto solo porque suena bonito, que no te dejes llevar por lo que brilla si no viene de la luz. La Biblia está llena de figuras como las sirenas. No siempre se llaman así, pero siempre están ahí, disfrazadas, susurrando. Pero también está llena de advertencias, de ejemplos, de caminos de retorno. Así que la próxima vez que sientas una atracción inexplicable hacia algo que parece bueno, pero no encaja con tu fe, hazte esta pregunta. ¿Será una sirena? Y si lo es, aléjate. Cúbrete los oídos con la verdad. Ánclate en la palabra, porque aunque el mar ruja, aunque los cantos suenen dulces, el único destino seguro es seguir la voz de aquel que calma las olas con una sola palabra. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje bíblico y simbólico. Las sirenas, aunque quizás no existan como las pinta la fantasía, sí existen en espíritu. Pero tú tienes el poder de no naufragar. Tienes el poder de elegir a quién escuchar. Hasta la próxima. Y que tus oídos estén afinados siempre al cielo, no al abismo.